Hola, en este nuevo video tutorial repasaremos los conceptos relacionados a la gestión de usuarios SmartLeaf. Antes que nada, explicarles que en la plataforma, en la solución SmartLeaf, existen roles para los usuarios. Estos roles son el de administrador y el del usuario general. El administrador es aquel usuario que se define a una planta, a una empresa en el momento de la creación, y es el usuario que tiene los privilegios, el privilegio máximo de la plataforma, incluso la de crear nuevos usuarios y otorgarles privilegios. ¿Okay? El máximo privilegio que puede otorgarle al administrador a un usuario general es aquel usuario que puede hacer configuraciones, no así crear otros usuarios, tarea que está exclusivamente otorgada al administrador de la plataforma. Y el usuario general, como ya adelanté, es un usuario que puede tener desde un perfil básico para ver reportes, para ver tableros de control y no hacer configuraciones, o también poder hacer configuraciones de alarma, configuraciones de notificaciones, etcétera, pero no así creación de nuevos usuarios. Antes de entrar a la plataforma y revisar cómo crear un nuevo usuario y crear privilegios, les recuerdo que todo usuario en el momento del ingreso al sistema, en la pantalla principal de ingreso al sistema, tiene la opción de olvidaste tu clave para, sin depender del administrador, poder gestionar el reseteo de su contraseña. Lo único que debe recordar es su usuario de ingreso a la plataforma. Ahora sí, voy a ingresar a la plataforma para que repasemos cómo es el proceso de creación de un nuevo usuario y de administración de perfiles. ¿Ok? Un segundito. Entonces, si yo ahora como usuario administrador, ahora yo entré como un usuario administrador, voy al tab de configuraciones, tengo habilitado todas las configuraciones que puede tener un usuario general también, pero a su vez tengo este tab que es de usuario administrador, que está dedicado al administrador de la empresa o de la planta. ¿Ok? Como ven, la única opción que tengo es la de gestión de usuario. Si el administrador entra a gestión de usuario, va a poder ver todos los usuarios de la plataforma, ¿ok? Y va a poder hacer diferentes tipos de cosas. Sobre un usuario existente, por ejemplo, lo que puede hacer es borrar el usuario, cancelar el usuario o actualizar el usuario. Cualquier dato que quiera modificar del usuario. Y también tiene un botón de restablecer contraseña en el caso de que el usuario haya olvidado su acceso, de que no tenga que no recuerde cuál es su usuario, puede restablecer la clave y esto le va a causar un correo electrónico, va a enviar un correo electrónico automático al usuario para que él pueda restablecer su contraseña. ¿Ok? Ahora vamos, otra cosa que puede hacer sobre un usuario existente es modificar la fecha de expiración, ¿sí? Del usuario, ¿sí? O también puede agregar o quitar funciones. ¿Ok? Yo voy a entrar a este usuario y esto lo que me muestra es un mapa de todas las funcionalidades que puede tener disponible un usuario. Hacia la derecha todo lo que está seleccionado como perfil de usuario y a la izquierda lo que para lo cual no tiene privilegio. ¿Sí? Entonces, uno podría ir moviendo, haciendo doble clic o moviendo, seleccionando con la flecha, ¿sí? Para cualquiera de los dos lados, ¿sí? Y poniendo y sacando privilegios a un usuario. Para que ustedes se hagan una idea de cómo se maneja el perfil, cada una de estas funciones o privilegios están relacionados con los botones disponibles en la plataforma. Por ejemplo, si yo digo que quiero que tenga acceso al tablero de control de logística, tengo que habilitarle la función logística. Si yo quiero que tenga solamente mantenimiento, le voy a habilitar solamente mantenimiento. Puedo habilitarle que tenga reportes de mantenimiento, pero no reportes de productividad, reportes de indicadores de seguridad, pero no de productividad, etcétera, etcétera. Y lo mismo con configuraciones.
Entonces, desde ese mapping de funcionalidades, yo puedo ir sacando y poniendo funcionalidades a cualquier usuario. Lo mismo hago cuando voy a crear un nuevo usuario. Fíjense que yo voy a cancelar esta operación, ¿sí? De edición, porque estaba en modo edición de un usuario, y voy a crear un nuevo usuario. En el momento de crear un nuevo usuario, es muy importante que usemos el correo electrónico de la persona. Por ejemplo, voy a poner mi correo, el nombre y el apellido de la persona, la fecha de expiración, vamos a poner que sea en el 2029, y la planta a la cual le voy a otorgar, voy a crear el usuario. Vamos a decir, por ejemplo, que es la planta demo en la cual estoy trabajando. ¿Ok? Cuando pongo guardar usuario, en ese momento se me guarda el usuario. Este usuario ya existe en otra planta, por eso no me dejo crearlo, pero me va a aparecer aquí. ¿Sí? El nuevo usuario que yo creé me va a aparecer en la lista como un nuevo usuario. A partir de que está en la lista del nuevo usuario, automáticamente ya es la operación de crear usuario genera el correo electrónico para este nuevo usuario para que se cree su propia contraseña. O sea que el administrador no participa en la generación de la contraseña de cada usuario, simplemente en la creación. Y lo otro muy importante es que una vez que está creado el nuevo usuario, tengo que ir a modificar el perfil, ¿sí? Según el tipo de usuario que estemos creando. Espero le haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video tutorial.